buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios dinámicos y complejos de la noticia internacional, ocurra donde ocurra, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. ¿Quién hubiera pensado que presidentes elegidos democráticamente, líderes indiscutibles, como el caso de Brasil, de Lula da Silva, vaya por 9 años a prisión? ¿Quién hubiera pensado que presidentes como el de Perú, en el caso de Ollanta Humala, pueda ir a prisión por toda la corrupción del caso de Odebrecht y la corrupción que amparan muchos políticos que están en el poder? Y esto es una advertencia para otros presidentes latinoamericanos que podrían ir también presos después de dejar el mandato presidencial, porque la justicia penal está funcionando tanto a nivel nacional con los tribunales normales, pero también la justicia superior, como es el caso de la Corte Penal Internacional, donde más allá de la violación a los derechos humanos, hoy en día hay tratados internacionales contra la delincuencia organizada, tratados internacionales contra la corrupción, contra el narcotráfico, y pueden ser sometidos a juicio. Ahí está el caso de Fujimori, un presidente todopoderoso, inclusive llegó a desconocer al Congreso del Perú y hoy en día muere prácticamente enfermo, producto de la justicia peruana, que además, si no hubiera llegado a la justicia del Perú, hubiera caído en la Corte Penal Internacional. Como decíamos, son advertencias a los jefes de Estado, a los que manejan los gobiernos en América Latina, que tarde o temprano pueden ser penados por la justicia penal nacional o internacional. Hay un nuevo derecho penal internacional que se concreta ahora con la Corte Penal desde 1998, con delitos por ahora fundamentalmente de carácter político y violación de derechos humanos, pero también viene lo que son delitos económicos. Hay seguimiento de las cuentas y la repatriación de esos dineros a los países, porque necesitan los desarrollos de los pueblos y no los robos inmensos, sobre todo a aquellos países ricos donde se han llevado los políticos los dineros a otros países. Por eso, la Fiscalía peruana, y comenzamos con esta noticia, solicita hoy al Poder Judicial que se imponga prisión preventiva también al presidente Ollanta Humala, como es en el caso de la situación de Lula, al cual se le acusa de más de $1.000 millones robados al pueblo del Brasil bajo la revolución, que era bonita, que era para todos, que era para los pobres, y eso simplemente se hacen ricos hablando de los pobres y pueden ser juzgados. Humala en su caso y su esposa por la presunta recepción, en este caso, de $3 millones. Es parte del iceberg de la corrupción que denotan en el caso de Brasil y en este caso del Perú, con el cual comenzamos la tarde de hoy. La audiencia en la que se escucharán a las partes implicadas para analizar la solicitud se celebrará este miércoles, la misma que deberá ser resuelta en las próximas 48 horas por el juez Richard Concepción Carguancho. Fue presentada por el fiscal Germán Juárez, a cargo de la investigación contra Humala y Heredia por la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. La petición no solo se basa en el testimonio del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht, quien asegura a las autoridades que representantes de la constructora se habrían reunido con Humala y la ex primera dama de Perú, sino también en las declaraciones de otros colaboradores que habrían presentado pruebas a la fiscalía sobre la entrega de dinero a la pareja. Estas acusaciones han sido negadas en reiteradas oportunidades por Humala, quien defiende la inocencia de ambos y acepta haber mantenido un encuentro con varios grupos empresariales, pero desmiente haber recibido fondos por parte de esa empresa. Es importante resaltar que los delitos que se le imputan al exmandatario del país sudamericano se produjeron antes de que éste asumiera la presidencia, por lo tanto ya no lo ampara la garantía de antejuicio. Dayana Ferreira, Globovisión. Bueno, Marcelo Odebrecht está confesando a las autoridades del Brasil para minimizar su pena y está señalando de corrupción a los políticos latinoamericanos porque logró unir a América Latina con la corrupción de Odebrecht, incluyendo Venezuela. Por cierto, ayer Vladimir Villegas, al entrevistar a la fiscal Luis Ortega Díaz, señaló precisamente la apertura que pudiera haber de los culpables venezolanos que también están metidos dentro de esa corrupción de Odebrecht, que obras que no hicieron y pagaron, y muchas veces se fueron grandes comisiones o coimas, como las llaman internacionalmente, producto de la delincuencia organizada y la corrupción. Y precisamente, volviendo al caso del Perú, donde también el expresidente, no solamente él, sino su esposa, Ollanta Humala, pueden decidirse este miércoles si se les va a aplicar prisión preventiva o una situación sustitutiva, pero de todas maneras están siendo inculpados
por robo al país del Perú, y eso que el Perú es un país pobre, que es decir, los países riquísimos de América Latina donde los dineros se han desaparecido y que, como en el caso de Lula, serán juzgados tarde o temprano. Con la decisión del titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, la expareja presidencial podría pasar 18 meses de prisión preventiva durante el desarrollo de las investigaciones que lo vinculan con hechos de corrupción, específicamente con los aportes que supuestamente recibieron por parte de la empresa Odebrecht y otros colaboradores internacionales para realizar su campaña presidencial en 2006 y 2011. La petición de prisión para el matrimonio Humala Heredia fue solicitada por la Fiscalía de Lavado de Activos, mismo que atribuye el cargo a los investigados. Humala, por su parte, se declaró perseguido político. Pese a la situación, su abogado negó que vayan a pedir asilo en otro país. Asimismo, aseguró mantenerse tranquilo y calificó como absurda la solicitud de la Fiscalía, al tiempo que recordó que los aportes de empresas privadas que reciben los partidos políticos para financiar campañas electorales son legales porque la norma no los prohíbe. Humala no es el único expresidente que se enfrenta actualmente a la justicia peruana. Este martes el Poder Judicial anunció la improcedencia del recurso de habeas corpus que presentó la dirigente opositora Keiko Fujimori a favor de su padre, Alberto Fujimori, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Con esta ratificación de sentencia, prácticamente se cierra el recurso legal impulsado por la familia para lograr la libertad del acusado que cumple una condena de 25 años. El expresidente del Perú se equivoca cuando cree que con un asilo puede escaparse de la justicia peruana. Antiguamente el asilo, y ahora también, es un privilegio, pero solo para delitos políticos. Cuando son delincuentes con menos, el asilo no funciona. Y el Estado que recibe al asilado puede entregarlo cuando son delitos comunes. Claro que por razones políticas y humanitarias el asilo, sobre todo que es una figura jurídica del derecho internacional en América Latina, es viable. Y cualquier perseguido político de un gobierno puede ir a una embajada y al entrar a la embajada, a la residencia o a la misión diplomática, tiene la protección absoluta hasta que el Estado califique si es un delito económico o un delito político o un delito común. Y en función de eso, darle o no el asilo con el salvoconducto, que es para que salga del asilo diplomático al asilo territorial, porque hay dos tipos de asilo: el territorial en el país, que una persona quiera irse a asilarse, o el diplomático, mientras tanto, en la embajada como protección hasta que puede ir a otro país. Sobre esto vamos a hablar hoy con la profesora Leonora Spurba, abogado especialista en temas internacionales. Ya regresamos.